La Cámara de Senadores avaló ampliar la lista de delitos que ameritan prisión oficiosa. Bueno, ¿qué significa esto? Para eso conversamos con David Peña. Él es abogado, defensor de derechos humanos y representó a Daniel García en el caso contra México, que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un llamado al gobierno mexicano justo a reformar sus leyes y cuestionar qué afectaciones hay con la prisión oficiosa. Acompáñenos que vamos con todo. Les decíamos, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular una reforma al artículo 19 de la Constitución que agrega los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales al catálogo de los que ameritan detenciones sin sentencia, es decir, prisión preventiva oficiosa. En este catálogo de delitos ya se contemplan otros casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, el uso de programas sociales para fines electorales, huachicol y corrupción. A diferencia de la prisión preventiva justificada, para ella se analiza, por ejemplo, si las personas investigadas tienen las posibilidades de salir del país y con eso evadir un proceso penal, la prisión preventiva oficiosa se da prácticamente en automático. Es decir, una persona es denunciada por un delito que esté incluido en este catálogo y ya tiene en automático esta privación de la libertad. Por ello es que se ha enfatizado que va en contra del derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es este derecho? Bueno, el derecho que establece que todas las personas acusadas de un delito se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario. También va en contra, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos que México suscribió desde 1981 y otras recomendaciones de las Naciones Unidas que se han sumado en los últimos años, pues por ser una medida arbitraria y, les repito, violatoria a las garantías individuales. Y es que hay que recordar, Dulce, que más personas detenidas pues no es sinónimo de más justicia, sobre todo si vemos los números. Revisamos cuántas personas privadas de la libertad hay sin sentencia. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, que fueron actualizados hasta julio del 2024, muestran que al cierre del 2023, en los ámbitos estatal y federal, había 233.277 personas privadas de la libertad. En promedio, el 37.3% de estas personas privadas de la libertad en 2023 no tenían una sentencia, y de ese total de población sin sentencia, el 44% se encontró justamente en prisión preventiva oficiosa frente a un 32.5% en prisión preventiva justificada. Este dictamen que se aprueba recientemente en la Cámara de Senadores pues suma los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales al catálogo de los que ameritan detenciones oficiosas sin sentencia. Fue aprobado con 94 votos a favor y 34 en contra, por lo que alcanzó pues la mayoría calificada que se requiere. Y al ser una reforma constitucional, este proyecto ya pasó a los congresos estatales. Se necesita avalar en mínimo 17 congresos. Hasta el momento se aprobó ya en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Tabasco y en Zacatecas. Y bueno, también importante recordar que los legisladores que votaron a favor son de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Argumentaron, pues por ejemplo, que son cada vez más las víctimas de delitos como la extorsión. Y también, pues en la cuestión del tráfico de drogas, también pues se entiende en este llamado que se ha hecho, ¿no?, desde el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de Claudia Sheinbaum, justamente para frenar el tráfico de fentanilo. En contraste, los legisladores del PAN, PRI, de Movimiento Ciudadano, acusaron que esta medida, esta detención oficiosa, va en contra de los derechos humanos.
Pero acá en México, Dulce, ya tenemos un caso emblemático, que es el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, 2 hombres que estuvieron 17 años privados de la libertad sin recibir una sentencia. Simón, es importante pues poner en una imagen ilustrativa cómo la prisión preventiva oficiosa puede arruinar vidas de inocentes. Aquí Rodolfo Salas da el caso más mediático, Israel Vallarta, que también lleva casi 2 décadas en prisión preventiva por todo este tema de Genaro García Luna y Florence Cassés, que pues fue todo un operativo también, un montaje junto con Lorete Mola. Bien, pero justo Iván Guevara dice, las cárceles han de estar llenas de inocentes y los culpables andan libres. Pues justamente Mon rescata este caso de Daniel García Rodríguez y también de Reyes Alpizar Ortiz. Daniel, un comerciante, Reyes, un artesano, originarios del Estado de México. Por ejemplo, Daniel García nació en Atizapán, Estado de México, participó en la política en el ayuntamiento de esa región, donde fue regidor suplente, subsecretario de gobierno, director de reglamento y asesor de alcalde. Es importante saber que trabajó ahí porque el 25 de febrero de 2002 fue detenido tras el asesinato de María de los Ángeles Tamés, una regidora panista del ayuntamiento donde él era secretario, era el único vínculo. Un año después se le acusó, junto con el entonces alcalde Antonio Domínguez, de haber ordenado supuestamente este crimen. Luego, el 25 de octubre del año 2002, también se detuvo al artesano Reyes Alpizar. Fue hasta noviembre de 2023, ¿cuántos años pasaron?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta corte a la que llegan casos que en los países de origen pues no se han resuelto, esta corte declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y las garantías judiciales contra Daniel y contra Reyes. Esta corte probó, luego de una audiencia bastante larga, que ambos fueron detenidos ilegalmente. Permanecieron días sin ser llevados ante un juez, como es su derecho, no conocieron sus derechos, se les obligó a firmar documentos incriminatorios, fueron víctimas de violencia física y psicológica, de tortura, además de no recibir asistencia judicial y permanecer bajo amenazas. Durante esta audiencia en la CIDH que veíamos en pantalla, Daniel García compartió que precisamente estuvo durante 17 años y 6 meses en la cárcel de Barrientos, en el Estado de México. Describió las condiciones en las que estaba en esa cárcel, señaló, por ejemplo, que no existen insumos tan básicos como jabón para higiene personal, zapatos, pantalón, cobijas, ahora tan necesarias en la época de frío, y tampoco algo tan básico como alimento. De manera textual compartió: un pan, café, agua potable no existe, no hay un suministro de alimentación y de vestimenta. Yo nunca recibí un café, el agua potable, todo durante más de 17 años fue mi padre, mi esposa, mis hijos, mis hermanos costearon mi alimentación y vestimenta. Por cierto, también ese padre, esa esposa, sus hijos y esos hermanos fueron víctimas indirectas de esta prisión preventiva oficiosa contra Daniel García. Sí, Dulce, y bueno, recordando que fue en 2023 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifica al Estado mexicano de esta sentencia, pues hoy conversamos con David Peña Rodríguez, abogado defensor de derechos humanos y colitigante en este caso, en el caso de Daniel García ante la Corte Interamericana, y nos dio detalles de esta sentencia y sobre todo cómo tendría ya que estar impactando en México, contrario a esta ampliación del catálogo de delitos por los que ya se va a dictar también una prisión sin sentencia. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta Dul. La Corte Interamericana en muy pocos casos ha declarado que las constituciones son inconvencionales, es decir, que están en contra de la Convención Americana. Hay un par de casos, uno en Chile, uno en Argentina, y quizá un caso más por ahí, son 3 o 4 casos en toda la historia de la Corte Interamericana. Y en este caso, en el caso de México, en el caso de Daniel García, lo que declara la sentencia de la Corte Interamericana es que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática, es inconvencional, es decir, es contrario a la Convención Americana y por lo tanto ordena que se adecúe el texto constitucional, es decir, que se reforme el texto constitucional
para que se logre armonizar o empatar con la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es lo que ordena la sentencia y le dice a México, tienes un año para reformar tu marco normativo, es decir, las normas secundarias, las leyes secundarias, y tienes un año también para reformar tu texto constitucional. Pero para que elimine del artículo 19 constitucional la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que se refiere a la sentencia. También en otro apartado de la sentencia dice y ordena a que se tiene que desaparecer también la figura del arraigo, tanto en los textos normativos, es decir, en las leyes secundarias, como en la Constitución. Recordemos que en su momento Felipe Calderón propuso, elevó a rango constitucional el arraigo. Entonces, justo una de las medidas que está dictando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Daniel García, es esa: la desaparición del arraigo del texto constitucional y la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano, en sus informes sobre este caso, el caso de Daniel García, la Corte Interamericana, ha informado algunas otras de las medidas que está adoptando. Entre ellas hay un tema de cerrar el proceso que se seguía en contra de Daniel, el proceso penal en lo local, en contra de Reyes Alpizar, que es la otra víctima, darles una reparación económica, temas de prevención de la tortura, es decir, algunas otras garantías de no repetición, igual importantes, pero cuando informas en el tema legislativo, tanto en el tema de arraigo como en el tema de prisión preventiva, no informa nada el Estado mexicano. Simplemente no informa ni avance, mucho menos cumplimiento, pero ni avance ni ninguna acción tendiente a dar cumplimiento con esa parte de la sentencia. Entonces, en los dos informes que ha enviado el Estado mexicano, no ha remitido ninguna información en ningún anexo que vaya dirigido a dar cumplimiento a esos puntos en materia legislativa, tanto la eliminación del arraigo como la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Y ahora lo que estamos viendo es que, en sentido contrario a lo que ordenó la Corte, no solo es omiso para eliminar la prisión preventiva, sino que aumenta los delitos de prisión preventiva oficiosa y además pone un candado en la parte final de la redacción del artículo 19 de ese mismo segundo párrafo en esta reforma que se aprobó en diputados y en senadores, en donde se dice que el texto de ese párrafo, del segundo párrafo del 19 constitucional, se tendrá que leer en la literalidad del texto y eliminar o prohibir cualquier interpretación análoga o extensiva, dice, que impida el cumplimiento de ese párrafo en concreto. Intento explicarlo porque es algo bastante enredoso. Cuando viene esta sentencia a la Corte Interamericana, en el caso de Daniel García, hay una previa que se llama Sompanxcle y otros, que hace referencia más al tema de arraigo. Esta, la de Daniel García, hace mucho más referencia al tema de prisión preventiva oficiosa. Se le ordena al Estado mexicano esta sentencia y el Estado mexicano, es decir, Relaciones Exteriores, que es quien representa a México a nivel internacional, remite la sentencia al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y les dice: llegó esta sentencia de la Corte, vean si les corresponde cumplir algo, ¿no? Si les toca cumplir algo. En el caso del Legislativo, pues es claro, se tiene que eliminar el arraigo y la prisión preventiva, pero simplemente pues no acusaron de recibo. En el caso del Judicial, hay un análisis interesante, porque la propia sentencia en la Corte Interamericana es un análisis donde dice: si el artículo 19 constitucional es inconvencional, contrario a la convención, como yo lo estoy declarando, entonces el Poder Judicial de México podría hacer una interpretación señalando que aunque el texto esté en la Constitución, no se puede aplicar porque es inconvencional. Es decir, los jueces mexicanos, los magistrados mexicanos tienen la facultad de hacer un análisis de control de convencionalidad, se le llama a este mecanismo. Es decir, que yo verifique que la norma que voy a aplicar o el acto que estoy haciendo como juez, como juzgadora, persona juzgadora, sea acorde con la Convención Americana. Eso se le llama control de convencionalidad. Si hay una sentencia de la Corte que dice que el 19 constitucional, párrafo segundo, es inconvencional, entonces yo, como juez o como magistrado, podría no aplicar ese artículo 19 constitucional en prisión preventiva. Cuando llega la sentencia a la Suprema Corte de Justicia, la ministra presidenta turna la sentencia de Daniel García a uno de los ministros y les dice: oigan,
llegó esta sentencia, vean si nos toca algo y avancemos. El ministro Pardo Rebolledo es al que le tocó la sentencia, elaboró un proyecto que se filtró, se hizo público en mayo de este año, en donde él justo señalaba los términos en los que estaba planteada en la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, como no se puede borrar una parte del texto constitucional hasta que el legislativo lo haga, lo que sí podemos hacer como jueces y magistrados en el Poder Judicial es no aplicar esa prisión preventiva oficiosa. Y sí aplicar la prisión preventiva genérica que está en todo el mundo, que es una prisión preventiva justificada. Tú justificas la necesidad de que la persona permanezca en prisión. Eso lo tienen todos los países del mundo. En México no, tú no tienes que justificar la necesidad de que una persona esté en prisión, porque si el Ministerio Público acusa por alguno de los delitos del catálogo, automáticamente, oficiosamente, eso quiere decir, te vas a prisión, sin que justifiques riesgo, escape, fuga, nada. Automáticamente te vas a prisión. Entonces, el ministro Pardo Rebolledo elabora este proyecto en donde propone como un criterio jurisprudencial, es decir, un criterio obligatorio para todos los jueces del país, que cuando se enfrenten a una prisión preventiva, todos se decanten o todos elijan la prisión preventiva justificada, es decir, razonen la necesidad de por qué esa medida y no apliquen la prisión preventiva oficiosa o automática, aunque esté en el texto constitucional. Y ese ejercicio, la Suprema Corte Mexicana le llama un ejercicio de inaplicación del parágrafo, digamos, específico donde dice prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que dice la Suprema Corte. Eso de prisión preventiva oficiosa no lo apliques. Tú lo que haces, revisa el delito y justifica la necesidad de la medida de la prisión preventiva. Como está este proyecto del ministro Pardo Rebolledo, que se fue prolongando y prolongando y prolongando en el tiempo, ahora en la reforma, que es aprobada por el Congreso de la Unión, establece en las últimas 4 líneas del 19 constitucional, donde dice, para la aplicación de este artículo no cabe interpretación para la inaplicación de este artículo. Es decir, cierra el círculo no solo con una medida contraria a derechos humanos, inconvencional en un catálogo ya infinito de delitos, sino que además le impide el ejercicio de control de convencionalidad y de control de derechos humanos al Poder Judicial. Bien, justamente durante esta conversación con el abogado Peña, después de esa explicación amplia que nos da, le preguntamos si pues lo que significaba es que en esta reforma al artículo 19 constitucional recientemente aprobada por el Congreso, es decir, ya se concretó, en un párrafo básicamente le pusieron un candado para poder ignorar la recomendación, la sentencia de la CIDH que obliga al Estado mexicano pues no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Bueno, esta reforma aplica un candado y también este candado aplica para lo que ya había determinado la Corte respecto a no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Básicamente se blindaron y preguntándole si esto podía impugnarse por, en las palabras del abogado, poder llegar a ser un riesgo en derechos humanos, pues nos recordó que ya no se puede impugnar ni presentar un amparo contra reformas constitucionales. Entonces, pues básicamente madrugaron a la CIDH, a la Corte y a cualquiera que quisiera impugnar esto. Dulce, y también algo que se discutió y que se habló mucho, no nada más en redes, sino pues justo en la sesión del Senado, fue el reiterar que la privación de la libertad de manera oficiosa afecta sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, también tiene un impacto diferenciado, por ejemplo, en las mujeres. Destacó, por ejemplo, lo que comentó la senadora morenista Andrea Chávez. Ella en su discurso expuso que, refiriéndose al delito de la falsificación de comprobantes que se incluye esta lista, este catálogo, ella comentó: yo nunca he visto a un pobre fabricando una factura falsa, me parece de lo más elemental. Ustedes quieren un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Eso es lo que expuso la senadora Andrea Chávez, pues para defender esta ampliación del catálogo de delitos. Bueno, hoy David Peña nos habla sobre el impacto que tiene justamente la prisión preventiva oficiosa en las personas.
y pues pone como ejemplo el caso de la falsificación de facturas. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista. Cuando tú haces esta argumentación, imaginemos, si te acusan, por ejemplo, por facturas, ¿no? Ahora que está incluido en el 19 constitucional, los factureros. La misma prisión preventiva se aplica al facturero que te vende la hojita de la factura en Santo Domingo, ¿no? Es un jardín en la Ciudad de México donde venden cosas apócrifas. Lo mismo, la prisión preventiva aplica para el que te vende la hojita de la factura que al que tiene la empresa de fantasma de facturación que se lleva 300, 400 millones de pesos de forma ilegal. ¿Por qué? Porque la conducta de los dos es la misma en términos penales. Cuando tú haces una valoración del riesgo, de la capacidad económica, de la posibilidad de fuga, por supuesto que el que te vende la hojita en Santo Domingo, pues tiene mucho menos recursos, mucho menos posibilidad de fugarse que el que tiene la empresa de 300 millones de pesos o de dólares. Eso es un criterio de razonabilidad. Haces un criterio razonable. A ver, ¿es razonable que esta persona que vende la hojita se vaya a la fuga? Pues no, porque no tiene dinero, porque no tiene pasaporte, porque no tiene visa, porque no tiene recursos. ¿Es razonable que esta persona que tiene jet privado, casa en las Bahamas, se vaya a la fuga? Claro que sí. Entonces, ahí aplicas un criterio. Cuando tú eliminas todos estos criterios de razonabilidad, de análisis, de necesidad, y lo aplicas a rajatabla, eliminas entonces estos criterios de ponderación que decía yo, pero además atentas contra el principio de presunción de inocencia, porque no haces un análisis del acto, no haces un análisis de todos estos elementos, sino que dices, parejo a rajatabla, todos van a la cárcel. La Corte Interamericana ha dicho que la prisión preventiva oficiosa automática es un adelanto de pena. Es decir, antes de que te sentencien, antes de que te prueben la culpabilidad, te están adelantando una parte de la pena y por eso te están metiendo a la cárcel. Además, implica un reproche social e implica también una descalificación social, porque el hecho de que tú estés en la cárcel tiene una connotación simbólica, social, una significación en tu propia vida personal. Entonces, por eso esta medida, la de prisión preventiva oficiosa, ha sido declarada inconvencional, justo por todos estos elementos, porque viola estos elementos, estos análisis, no hace este análisis, viola presunción de inocencia, porque al final tú puedes decir, hay una persona que va a estar en prisión preventiva, sí. ¿Puede violarse la presunción de inocencia? No, porque ahí lo que no estás adelantando una pena, sino que estás asegurando que la persona no se dé a la fuga. Es decir, tienes un criterio objetivo diferente, que la persona no se dé a la fuga, que no se escape, que no atente contra el proceso, que no atente contra las víctimas. Es decir, tu criterio de valoración es distinto. No estás adelantando una pena, sino asegurando, valga la redundancia, la seguridad del proceso, de las víctimas, ¿no? Ahí son otros criterios. Insisto, cuando lo aplicas a rajatabla, por eso se dice que es violatoria del principio de presunción de inocencia. Perdón por extenderme tanto. Muchísimas gracias al abogado por explicarnos y recordarnos este caso de Daniel García y también de Reyes, dos víctimas de esta figura de prisión preventiva oficiosa mal aplicada y que ahora pues ya hay más delitos en este catálogo, ya lo sabe, falsificación, las famosas factureras y también este cáncer que se ha expandido por todo México, la extorsión y el tema del fentanilo que pues también ya está sobre la mesa por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.